¿Realmente la bruja desastrosa podría derrotar a Lord Voldemort? Mildred Hubble es una niña que asiste a la Academia de Brujas de Mistcackle. Pero, ¿podría esta escuela de magia enfrentarse al Señor Oscuro y derrotarle, tal y como lo hizo Harry Potter junto a los alumnos de Hogwarts? ¿O acaso Lord Voldemort las masacraría sin dejar a ninguna viva? Habiendo leído ambas obras, comprendiendo ambos personajes y comparando todos los poderes y habilidades mágicas de ambos, hoy te revelaré si la bruja más torpe de todos los tiempos podría salvar al mundo mágico de las tinieblas del Señor Oscuro. Empieza otra investigación épica del canal Anti. Lo primero que debemos hacer es conocer las habilidades de ambos oponentes, el carácter que poseen y cómo se desenvuelven en los duelos mágicos, para así ir vislumbrando de qué manera pueden atacar y defenderse del otro, dándole un enfoque más grande a las habilidades que suelen ser decisivas en sus batallas. Empecemos pues con el que no debe ser nombrado, Lord Voldemort. Tom Marvolo Riddle nació en 1926. Su madre, una bruja llamada Merope Gaunt, era maltratada por su hermano y su propio padre, por lo que no resulta extraño que sintiera una obsesión con un hombre llamado Tom Riddle, una persona sin magia, es decir, un muggle. Este fenómeno se conoce como limerencia, en el que una persona siente una profunda adicción hacia un OL u objeto limerante. Esta obsesión se puede dar por muchos motivos. Puede ser nociva o beneficiosa dependiendo de la persona, el contexto y cómo se aborde, pero en la mayoría de los casos no suele ser agradable, y no parece arriesgado decir que Merope halló en su entre comillas amor por Tom un escape de la dura vida que tenía por culpa de sus familiares. Cuando estos fueron llevados a Azkaban, una fortaleza en una isla conocida por ser una prisión en el mundo mágico de Harry Potter, Merope se lanzó a cumplir su fantasía, de la peor forma posible. Hizo una poción de amor, un poderoso merjunje que causa que quien la tome se enamore perdidamente de quien se lo ha dado. Pero, no obstante, no logra convocar el amor verdadero, o lo que en Harry Potter se conoce como amor verdadero, de manera que al dejar de usarla, el efecto se perderá. Y eso fue lo que le pasó a Merope. Después de enamorar con brujería a Tom Riddle y embarazarse de él, su eufórica historia de amor terminó, pues Tom le abandonó al ya no estar bajo los efectos de la poción. Simplemente la dejó. Devastada, Merope murió poco tiempo después de haber dado a luz a quien se volvería el mago oscuro más temido de todos los tiempos, Harry Potter, Lord Voldemort. Tom, hijo, creció en un orfanato muggle, pero había heredado el don mágico de parte de su madre, por lo que terminó asistiendo a Hogwarts en 1938, donde descubriría que su familia mágica era descendiente del fundador de su casa, Slytherin. Por lo que empezamos a ver una de las habilidades de Tom, pues Salazar Slytherin era capaz de hablar Parse, la lengua de la serpiente, heredando esta habilidad hasta Tom, quien en su estancia en Hogwarts obtuvo una ideología bastante peligrosa, la supremacía de los sangre pura, es decir, magos que descendían de magos, y que no estaban mezclados con los muggles de ninguna manera en términos familiares. Así que Tom usó la habilidad heredada por Salazar Slytherin, quien también valoraba la llamada pureza de sangre, para abrir la Cámara de los Secretos, un lugar oculto dentro de la inmensa Hogwarts creada por Salazar Slytherin, quien esperaría a que llegara su legítimo heredero y desatara el caos que allí se encontraba, de manera que la escuela fuera purgada de aquellos que no merecían, según la filosofía de Salazar, aprender magia en la academia. Slytherin abandonó Hogwarts, pues sus ideales no estaban alineados con los de los demás fundadores, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff y Rowena Raven, quienes empezaron a aceptar hijos de muggles en la escuela. Así que Slytherin se marchó, incapaz de resistir esto, que para él era una abominación. No obstante, dejó como legado la Cámara de los Secretos, la cual en sus adentros poseía al horrible monstruo de las leyendas, el basilisco, el rey de las serpientes. Las arañas le temen y su crianza se prohibió, pues esta criatura también es conocida como el asesino de hechiceros, debido a que cualquier criatura viva, solo verle a los ojos, morirá al instante. Cuando Tom logró dominar al basilisco de Salazar, Myrtle Warren fue asesinada por esta criatura, por lo que Hogwarts iba a ser cerrada debido al terror del monstruo misterioso. Por ello, Tom Riddle, hijo,
que a partir de ahora llamaremos solo Tom Riddle, decidió cerrar la cámara, no por arrepentimiento de haber matado a una compañera, sino porque Hogwarts era su hogar. De manera que culpó de todo a Aragog, la acramántula de Rubius Hagrid, quien fue expulsado de la escuela. Mientras Tom fue considerado un héroe, a pesar de que creó un diario en el cual guardó la memoria de su yo de 16 años de edad, para que algún día este diario guiara a alguien a terminar la masacre que había intentado iniciar Tom Riddle, quien había ya dado varios pasos para ser Lord Voldemort, pues la muerte de Myrtle le sirvió para crear un Horrocrux. Así es momento de hablar de la más poderosa defensa del Señor Oscuro. El único libro con información sobre el Horrocrux es Secretos de las Artes Más Oscuras, el cual solamente hubo un profesor capaz de dar información sobre este, siendo Horace Slughorn, y el único alumno interesado en replicar esta horrible magia fue Tom Riddle. Como dato, Albus Dumbledore, en vez de destruir este libro, lo guardó en su despacho, a pesar de las atrocidades que contenía, aunque esto resultó de mucha utilidad para Harringi y compañía después. Bueno, un Horrocrux es un objeto o ser vivo en el cual el mago quien lo crea oculta una parte de su alma. De esta manera no puede ser asesinado mientras el Horrocrux exista. Para crear el Horrocrux, el mago necesita matar a alguien, necesariamente. Herpo the Fool, o Herpo el Loco, fue quien creó por primera vez un Horrocrux. Él fue uno de los primeros magos oscuros conocidos. Su Horrocrux fue un basilisco y como efecto secundario, los ojos de Herpo se tornaron amarillos. Pero Voldemort le superó, y por mucho, pues no creó un solo Horrocrux, sino 6, además de uno accidental, siendo estos el diario de Tom Marvolo Riddle, el anillo Marvolo Gaunt, un objeto que pasaba a través de las generaciones de los hombres de la familia Gaunt, el cual, además, tenía una de las 3 reliquias de la muerte, la piedra de la resurrección, el guardapelo de Salazar Slytherin, la copa de Helga Hufflepuff, la diadema de Rowena Ravenclaw, Nagini, una serpiente que después tendría un trasfondo más amplio, y por último tendríamos al pseudo Horrocrux, Harry Potter. Mientras alguno de estos objetos exista, Voldemort no puede morir, haciéndolo un inmortal condicional. De manera que para matarlo se necesita destruir antes todos estos objetos en el mundo de Harry Potter, o si no, Voldy podrá regresar. Supongamos que de alguna manera logras ponerlo contra las cuerdas y destruyes todos sus Horrocruxes, cosa muy difícil, pues estos objetos no se rompen con cualquier cosa, se necesita algo realmente poderoso. Por ejemplo, el veneno del basilisco, o el Fiend Fire, o fuego maligno, el cual está prácticamente vivo. No se apaga con hechizos o agua y busca consumir todo a su alrededor, por lo que usarlo es un riesgo inmenso. Supongamos, repito, que destruyes todos los Horrocrux de Voldemort a pesar de las dificultades y de que esta información está al alcance de muy pocos. Casi nadie sabe sobre los Horrocruxes cuáles son exactamente. Bueno, pues ahora te enfrentas a uno de los magos más poderosos conocidos, pues sus habilidades incluyen la Legeremancia, la cual el mismísimo Salazar Slytherin imbuyó en el sombrero seleccionador para que fuera capaz de navegar por la mente de los alumnos, pues con la Legeremancia tendrás el poder de navegar por el vasto océano mental de las personas y después interpretar tus hallazgos, siendo Voldemort un experto en este arte. Al contrario de la Legeremancia, el contrario de la Legeremancia es la Oclumancia, el arte de cerrar las puertas del inmenso castillo que es la mente, de manera que impidas a otro avistar los profundos enigmas de tu cerebro. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. En este arte, Voldemort también era un maestro, al igual que en la aparición y desaparición, la aparición siendo un método de transporte en el mundo de Harry Potter. Voldemort también era capaz de volar sin el uso de la escoba, capaz de darle pelea al mago más poderoso de Harry Potter, Albus Dumbledore, y además experto en las 3 maldiciones imperdonables. Crucio, Cruciatus, o también conocida como la maldición de la tortura, por causar un horrible
insoportable e inimaginable dolor físico, tanto que si se usa de manera prolongada puede dejar enloquecido a la víctima. Un caso muy conocido sobre este efecto es el de Alice y Frank Longbottom. Para que te des una idea del poder de esta maldición, cuando Harry Potter, uno de los magos más valientes de su propia historia, fue alcanzado por esta, deseó con todo su ser morir en vez de seguir experimentando aquello. Por otro lado tenemos Imperio o Imperius, una maldición que permite controlar las acciones de la víctima, quien entra en una especie de trance, además de que pareciera ser capaz de expandirse, es decir, controlar a alguien con la maldición Imperio, y le obligas a controlar a otra persona a su vez, tejiendo así una red de esclavos. A pesar de que podamos imaginarnos esta posibilidad, muy jugosa si eres malvado, esta es la única maldición imperdonable que puede resistirse a través de un carácter fuerte, mucha voluntad y práctica. Por lo que pasamos al hechizo insignia de Lord Voldemort, Avada Kedavra o la maldición asesina, una maldición que mata a quien la recibe, así sin más. Esquivarla, que alguien te proteja mediante sacrificio y tener un objeto sólido entre tú y el ataque son las formas más efectivas de hacerle frente a esta maldición, habiendo otras pero que son más circunstanciales. Si bien Voldemort tiene muchas más habilidades, y no está de más mencionar el encanto que tenía de joven estudiante de Hogwarts, a sus mortífagos, algunos de ellos como Bellatrix Lestrange, sumamente fieles y despiadados, su habilidad para usar magia no verbal, la maldición tabú en su nombre, o sea que al decirlo se sabrá tu ubicación, y muchas otras cosillas, pero que creo que palidecen frente a la Avada Kedavra. Con esta maldición, Voldemort termina con tu vida y no hay más. Es directa, rápida, un game over automático si acierta. Para más Inri, no le cuesta nada de trabajo hacerla. Es un experto en ella, así que podrías pensar que simplemente con esto acabaría a Mildred y ella no tendría ninguna oportunidad. Pero puede ser que cambies de opinión cuando recordemos de principio a fin las habilidades de Mildred Hubble. Mildred Hubble, conocida en Latinoamérica como Mildred Embrollo, es una estudiante en la Academia Cackle para brujas, muy similar en esto a Tom Riddle, pero diferenciándose en que Mildred no es huérfana, no es producto de una poción de amor, no es heredera de un mago tenebroso ni nada parecido. Mildred es una bruja, dentro de lo que cabe, normal. Excepto porque a pesar de tener buenas intenciones, Mildred resulta sorprendentemente torpe, tanto que la maestra Constance Hardbroom o Constancia Ogrum le llama, sin temor a equivocarse, la peor bruja. En la serie, Mildred se gana este apodo desde el primer segundo que entra a la academia, pues llega tarde y le cierran las puertas, así que debe entrar volando, cosa que digamos que no hace muy bien. De manera que desde el primer momento podemos ver que Mildred tiene cierta habilidad para meterse en problemas. Siempre anda con las agujetas desatadas, tropezándose, arruinando pociones, equivocándose en los hechizos y acabando con la paciencia de las maestras y hasta de sus amigas a veces, siendo el momento más icónico de la bruja desastrosa por excelencia, pues esta historia es parte del primer libro, salió en la serie y en la película. Es cuando por fin Mildred, tras muchos desastres, entre ellos hacer una poción de invisibilidad en vez de una de risa, convertir a su archienemiga Ethel Hallow en un cerdito y otros accidentes poco favorables para su expediente escolar, Mildred, al fin, endereza el camino, enfocando todos sus esfuerzos en mejorar su vuelo, pues Halloween está a la vuelta de la esquina, celebración importantísima para las brujas, por lo que se planea hacer, en los libros, una formación de vuelo para presentarla frente al Gran Mago y conservar la buena reputación que tiene la Academia Cackle. En la serie, Mildred recibe un papel protagónico en la formación, la cual además es una obra representando la historia de Lucy del Aire o Fairweather. En ambas, como en la película, Mildred Hubble obtendrá ayuda y simpatía de Ethel Hallow, su rival, enemiga, némesis, villana, antítesis y todo lo que se te ocurra. Pero, lamentablemente esta simpatía es falsa, pues a pesar de fingir que perdona a Mildred por haberla convertido en cerdito, ya que fue la misma Ethel quien la retó a convertirla en rana, provocando la transformación y por ello teniendo la misma culpa que Mildred, pues a pesar de eso, no la ha perdonado. De manera que cuando se le pide prestarle su escoba a Mildred para que ella pueda actuar, porque la escoba de Mildred no estaba en buen estado, pues es allí donde Ethel decide vengarse de Mildred, hechizando la escoba para que cuando se le dé una señal, ésta se salga de control, de manera
que cuando llega a la presentación, la parte de Mildred, que tanto había estado practicando y tanta ilusión tenía de hacer bien, sale mal, pues la escoba falla y todo termina en caos, haciendo que las maestras, el gran mago y hasta las amigas de Mildred se enfaden con ella. Se cancela la tradición de Halloween de desvelarse y en su lugar las alumnas se van a dormir. Y es tanto el disgusto que ha provocado su accidente que la amable Amelia Cackle le habla con voz punzante para advertirle que mañana a primera hora deberá verla junto a Miss Harbroom en su oficina. Mildred se va miserablemente a su cuarto, en donde Ethel le confiesa que fue ella quien le dio esa lección para que no se meta con una Hallow nunca más. Es tanta la frustración de Mildred al ser considerada la peor bruja, aun cuando no ha sido su culpa, y sabiendo que nadie le creerá si les dice que Ethel fue quien le puso esta trampa, Mildred, entre pesadillas sobre ser expulsada, decide huir. Así que, por la mañana, en vez de ir a la oficina, se marcha para siempre de la Academia Cackle para evitar el horrible momento, lo que provoca que en el bosque encuentre a un grupo de brujas riéndose malvadamente. Una de ellas es idéntica a Amelia Cackle, la directora de su escuela. Mildred se oculta y escucha la conversación de la aquelarre. Resulta ser que estas brujas desean adentrarse al castillo mientras todas duermen para convertirlas en ranas, incluyendo a la temible Miss Hart, a quien es la única a la que le tienen cuidado y que creen que podría detenerla. Pero ahora ella duerme, mientras que las brujas se preparan para su horrible ataque. Mildred, aunque con mucho miedo, decide detenerlas, convirtiéndolas en caracoles, usando la regla de la defensa propia. Y para su propia sorpresa, Mildred logra hacerlo correctamente, a pesar de ser la peor bruja de la academia, para después presentar una cajita llena de caracoles a unas incrédulas Miss Cackle y Miss Harbroom, quienes se enojan y más recordando el accidente del día anterior. Pero Mildred logra describir a la bruja parecida a Miss Cackle. Así, dan con que se trata de su gemela, Agatha Cackle, quien siempre ha estado celosa de que no le dieran la academia para enseñar magia oscura y hacer de las alumnas brujas malvadas. De manera que ahora ha sido derrotada por nadie más y nadie menos que la peor bruja de la academia. Y debido a las reglas del mundo mágico de la peor bruja, deben aceptar la derrota y no pueden hacer absolutamente nada más, por lo que Mildred es perdonada por su entre comillas error y se celebra un día feriado en honor a que ha salvado a la academia de un destino horripilante, y hasta Miss Harbroom, con una sonrisa, le da las gracias. Si eres observador, ya te habrás dado cuenta de que con estos elementos podríamos determinar si Mildred Hubble le gana a Voldemort. Pero antes, me parece que no está de más hablar de las otras habilidades de Mildred. En los libros, Mildred mejora su control con la escoba, pasando de ser la más torpe volando a ser un verdadero ejemplo a seguir. A base de esfuerzo, burlas de Ethel, desesperanza de parte de Miss Harbroom, caer y levantarse. Mildred incluso logra usar su escoba para salvarle la vida a Miss Harbroom, aunque también en otra ocasión voló para mojar a Miss Harbroom y ganarse un regaño por un malentendido. Cabe mencionar que aunque Mildred ha sido una heroína en la academia, también ha estado a punto de matar a sus compañeras. Por ejemplo, cuando quiso hacer crecer su cabello con magia y el asunto le salió bastante mal. Otra ocasión peliaguda fue cuando Ethel Hallow la convirtió, yendo en contra del código de las brujas, en una rana, sentenciándola a morir transformada en este animal y en el olvido. Pero Mildred logró sobrevivir a ser diseccionada gracias a su habilidad física como rana, escapando y encontrando al mago Roman Webb, quien era un mago que fue convertido en rana hacía muchos años y que gracias a Mildred, poco después, pudo volver a la normalidad. Otra habilidad de Mildred en los libros es el ser capaz de transformarse en hormiga mediante un hechizo. Y tal vez esto saque de onda a los fans de Harry Potter, pero es fácil de entender. En el mundo de Mildred, en los libros, todas las brujas pueden aprender a transformarse en animales mediante hechicería. Todas, en cualquier animal. No necesitan ser un animago, ni está determinado por alguna cosa. Si ellas mismas son quienes se transforman, pueden volver a ser humanas nuevamente, si recuerdan el hechizo correcto. Pero si eres transformado por otra bruja,
no puedes regresar por ti misma y ni siquiera puedes usar magia, sino que debes lograr que alguien más te transforme. Por ello, el código de las brujas prohíbe ir transformando gente porque sí, y solo se permite como método de autodefensa. Mildred, como las demás brujas de Cackle, aprende pociones que provocan risa, te hacen invisible, crecen los vegetales, transportan objetos, los agrandan, los desaparecen, los cambian de forma y lo que considero más importante y relevante, reversan efectos mágicos. Es decir, regresan las cosas a como eran antes de ser encantadas. El hechizo para hacer esto es Reversus Revolvus, Retornus Resolvus, Ilio Alio, Redux Reductio. Tómalo en cuenta porque nos servirá más adelante para resolver este enfrentamiento. En la serie también podían convocar criaturas mitológicas, crear lámparas mágicas, campanas que petrifican a quien las escucha y hasta pueden causar un cataclismo al usar la magia de manera incorrecta. Hasta aquí podrías bien creer que Voldemort le da una paliza a la Academia Cackle o que estaría parejo el enfrentamiento, pues Mildred pareciera una bruja normal y corriente. A diferencia de Harry, el elegido, protegido por el poder del amor y con aliados poderosísimos como Albus Dumbledore. No hay que adelantarnos, pues apenas te voy a mencionar las habilidades más poderosas de Mildred Hubble. En los libros, Mildred es la primera bruja de la historia en hablar con los animales, pues durante un proyecto escolar y gracias a su amor a estos seres vivos, que ha demostrado desde el primer libro, Mildred inventó un hechizo para que los animales puedan hablar, siendo esta una de sus más grandes aportaciones a la magia histórica, lográndolo hasta el 6º libro. Es decir, no era ningún prodigio, no era alguien muy inteligente, sino que le tuvo que echar muchas ganas, mucho coco para lograrlo. 6 libros, demostrando que con esfuerzo y dedicación, hasta la peor bruja puede alcanzar grandes cosas. Este es el mensaje claro, conciso e inspirador de la bruja desastrosa, y una de las razones por las que conquista los corazones de los lectores. En la serie, en el último capítulo, Mildred muestra tener un talento nunca antes visto ni siquiera por Miss Harbroom. Y es que la peor bruja es capaz de dar vida a sus dibujos, de manera que estos salen de las páginas y se manifiestan en el mundo real, siendo tal y como eran en el mundo de la fantasía, por lo que sus habilidades y poderes se mantienen intactos y quedan al servicio de la voluntad de Mildred. Es decir, ella es la ama de los dibujos, es capaz de decirles qué hacer, cuándo y cómo hacerlo, y decidir el momento en que van a regresar al papel. La extensión de este poder se ve cuando Mildred logra engañar al Ojo Avisor, un artefacto mágico ancestral de Weird Sisters College o la facultad Abracadabra. Y también es aquí donde Mildred menciona que sus dibujos cobran vida, dejándonos atisbar que no ha conocido un límite para sus creaciones. Dicho de otro modo, lo que sea que se le ocurra, lo puede traer a la vida siempre que pueda dibujarlo. Para coronar, debo mencionar algo que no es un poder de Mildred como tal, pero es algo muy importante que pasa en La Peor Bruja. Y es que Mildred junto a Miss Harbroom son las únicas brujas conocidas a las que una estrella fugaz les ha cumplido un deseo. Mencionadas las habilidades de ambos contendientes, es momento de iniciar la batalla. Por lo que lo primero que debemos hacer es determinar en qué mundo mágico van a luchar, por qué van a luchar, y si será un tiro derecho o ambos tendrán aliados. Yo tengo muy claro que si Mildred enfrentara a Voldemort en el mundo de la serie de 1998, Voldemort perdería. Pero no solo perdería, sino que ni siquiera podría existir. Y me explico. Como dije antes, en los libros de La Peor Bruja parece existir un karma mágico muy claro, pero en la serie lo hicieron patente y hasta le dieron un nombre, el efecto del Dr. Foster. Cuando el grupo de Millie y el de Ethel se enfrentan en una búsqueda del tesoro, usan la magia para ganar y así desatan este efecto. Y como no se detienen, provocan una bola de nieve que va de menos a más, tal y como lo explica la maestra Ogrum.
Se están hechizando entre ellas al mismo tiempo. Pero no es un caso de 2 más 2 igual a 4. Oh, no. Es 2 veces 2, 2 veces 2 ad infinitum. De no ser por la intervención de la maestra, las niñas hubieran provocado un cataclismo por usar la magia de manera irresponsable en repetidas ocasiones y en un corto periodo. En el mundo de Harry Potter, todas las cosas parecen tener magia. A donde quiera que mires, los retratos y fotos se mueven, las cartas vuelan, los libros te meten unas mordidas, los chocolates saltan por todos sitios. Pero en el mundo de la bruja desastrosa, es la magia la que parece viva. Cuando es usada con egoísmo, sin una buena intención, por comodidad, flojera u odio, la magia se regresa a aquel que la conjuró. Otro ejemplo es cuando Ethel molesta a Mildred con magia. Y cada vez, al final, la verdad sale a la luz. Como cuando hizo trampa en una competencia para ver quién hacía la bebida más refrescante. Y así, Ethel, aunque en primera instancia parece tener toda la suerte de su lado, un buen linaje y además ser una bruja disciplinada y experta en pociones, lo arruina al usar la magia para satisfacer sus deseos egoístas, con tal de hacerle mal a Mildred por su propio gusto, y solamente se sale con la suya cuando no usa la magia para fechorías. Lo mismo pasa con las brujas malvadas que intentan tomar la Academia Cackle. Por más ventaja que tengan, por más perfecto que sea su plan, la magia no parece querer dejarles hacer el mal simplemente porque se les antojó. En el momento en que la usan, para sus fines egoístas, las cosas les empiezan a salir mal. Así que probablemente la magia tenga una conciencia, y además, una que es justa, al menos en el mundo de la bruja desastrosa. No se trata de que los personajes principales ganen siempre por el poder del guión, y porque son muy buenas y santas, ya que al contrario, Mildred y su amiga Enid, cuando usan mal la magia, obtienen su merecido, y a veces es terrible. Deben esforzarse mucho para enmendar las cosas, sino que en la bruja desastrosa recibes lo que das, así de simple. Hasta Ethel Hallow ha logrado ser feliz cuando ha actuado por algo más allá de sus deseos banales e inmaduros, usando la magia para el bien o no usándola, valiéndose de sus propias maneras para obtener lo que quiere. Ya solo falta determinar por qué Mildred y Voldemort van a luchar. Y esto se complica cuando sabemos que en los libros de la bruja desastrosa no hay muggles. No existen, nunca los vemos, no tienen cabida aquí. No hay pócima de amor, así que Tom Riddle ni siquiera podría haber nacido. No hay Avada Kedavra ni nada parecido. De manera que propongo que Hogwarts y la Academia Cackle existan paralelamente, pero alejadas una de la otra, y que tengan tradiciones distintas, además de que se mantengan cautelosas de la otra. Que las brujas de la Academia Cackle no estén bajo las normas del Ministerio de Magia y que por la lejanía entre ambas culturas haya diferencias abismales entre las dos. Algo así como lo que pasaba con los brujos africanos de la escuela Ouagadougou, la cual aparece en Harry Potter. Aunque Harry y Mildred sean ambos ingleses, pues supongamos que de todas formas las dos academias se desarrollaron por separado y con sus respectivas técnicas mágicas y de pociones. Así, Voldemort puede nacer y obtener sus habilidades y que además su odio hacia los muggles, que aquí no existen, cambie y crean la superioridad de los magos de Hogwarts, eliminando así a las demás academias y a las brujas de otras doctrinas. La forma en que se me ocurre que ambos se enfrenten, sin lugar a dudas y sin remedio, es decir, que a fuerzas tengan que pelear, es que Mildred sea quien Voldemort elija como su igual. Es decir, que la profecía de Trelawney, que señalaba a Harry Potter o a Neville Longbottom como aquel con el poder de derrotar al Señor Oscuro, sea con respecto a Mildred, y de esa manera Voldemort la elija y vaya a pretender exterminarla como lo hizo con Harry, siendo que tal como los Potters protegieron a su hijo ocultándose y así, toda la Academia Cackle defenderá a Mildred. Pues esta pelea ocurrirá justo luego del final de la serie de la Bruja Desastrosa de 1998, en donde ellas eran su familia y donde Mildred pasaba la mayor parte del año. Además de que si Voldy quiere eliminar a las brujas, pues sería un buen momento para aprovechar de hacer varias cosas a la vez. Y además, tomando en cuenta de que Voldemort conocería la profecía ya cuando Mildred esté en este punto de su historia. Porque si lo hiciera antes y la fuera a buscar mientras es bebé,
no tendría muchas chances de sobrevivir. Pero bueno, si le dimos chance a Voldemort de nacer, le vamos a dar chance a Mildred de crecer hasta estar en plena condición de enfrentarlo, tal y como Harry Potter pudo hacerlo. Y ahora ya solo queda dar inicio a la batalla, la cual variará mucho dependiendo de en qué mundo mágico se enfrenten. Ahora sí viene lo chido. De manera que si Voldemort enfrentara a Mildred de la serie de 1998, Voldy habría recibido una paliza. Y no por parte de Mildred, sino del karma mágico, gracias al efecto del Dr. Foster. Su primer asesinato, si lo hiciera con magia, hubiera resultado en su propia muerte, o mínimamente le habría dado un disgusto a su persona con una herida, o ya dado el caso de que lo hubiera logrado, sería descubierto pronto por la naturaleza de la magia en el mundo de la peor bruja. Desde luego que Tom Riddle hubiera llegado a ser poderoso, tal como en su propio mundo, pero en el momento en que intentara usar ese poder para hacer mal a los demás por su gusto propio, él mismo lo recibiría. Así que lo de crear los Horcruxes sería literalmente imposible, pues Voldemort terminaría muerto o herido de gravedad al intentar hacer uno, y aunque podría matar sin magia, luego tendría que usar magia para crear el Horcrux, cosa que le rebotaría por el efecto del Dr. Foster, así en la cara, ¡pum! Algo pasaría que sería equivalente al mal que ha hecho. Y ojo, no es que no puedas ser malo en la bruja desastrosa, porque sí puedes, y mucho de lo peor, pero tendrás que hacerlo por ti mismo, tal como lo comprueba Ethel Hallow. Una de las peores cosas que llegó a hacer, las hizo sin magia, y allí sí no le hicieron nada. Pero cuando las hacía con magia, se le regresaba, pues la magia no se deja usar como cualquier cosa. Es como si fuera tu novia o novio. No le puedes cosificar, porque pondrá límites y te dejará de querer porque te estás pasando de listo. Así que aquí podríamos decir que Voldy ni siquiera sería libre de actuar. Pero, como bien recordarás, Voldemort tiene un as bajo la manga a pesar de esta limitante, y ese es el Parcel, incluyendo al basilisco y cualquier serpiente. Si bien el basilisco es una criatura mágica, no es magia como tal, de manera que Voldemort podría usarle a ella y a cualquier otra serpiente gracias a su habilidad de usar el Parcel para matar a sus contrincantes. Y así, Voldemort regresaría al duelo, también teniendo la posibilidad de usar a Greyback, el hombre lobo malvado, para sus fechorías, pues ahí no estarían usando la magia como tal. De manera que Voldemort, a pesar de no poder crear sus Horcrux, sí podría hacer el mal, aunque la tendría bastante difícil al confrontar a Mildred en su prime escolar. Ya desbloqueado su poder de manifestar en la realidad a los dibujos que hace, las cosas se ven mal para el que no debe ser nombrado, ya que si bien podría usar a las serpientes, al basilisco, a sus mortífagos, a exterminar a las brujas de la Academia Cackle o a Mildred si pelean en un duelo 1 a 1, lo cual no se me haría justo porque Harry tuvo muchos aliados en su lucha contra Voldy. Pero bueno, incluso así, Mildred podría literalmente dibujar un dragón o un caballero para enfrentarse a las criaturas que controle Voldemort. Centauros, si quieres, gigantes, acromántulas. Incluso podría dibujarse a su propio Voldemort para defenderse. Así, tal cual. Y al estar hecho para defensa propia junto a las vidas de otras brujas y no para fines egoístas, el Voldemort dibujado no tendría las limitantes del real y podría desenvolverse usando todas sus habilidades para defender a su ama. Y después de acabar con el Voldemort real, regresaría al papel para ser el señor oscuro de los dibujos. Y si Mildred teme que este tipo salga, de alguna manera, simplemente ella tiene el poder de romper la página y que se acabe su existencia. Esto podría pasar, pero si Mildred no conoce bien a Voldy, o si el señor oscuro usa la legremancia en el contexto adecuado y descubre la habilidad de Mildred, ya que ella no tiene ninguna defensa frente a este ataque, y además es una persona simple y honesta, así que es probable que pueda atisbar lo que le espera. De manera que Voldy idee una forma de derrotar a Mildred al instante, de manera más o menos indirecta, y que sus dibujos no puedan llegar a cobrar vida, o que si están presentes ya convocados, sean destruidos, todos, ya que no va a estar sola Mildred, el Avada Kedavra resultaría menos eficiente al tener un ejército de dibujos, siendo lo que yo me imagino, el Fiend Fire o fuego maligno, una forma de
hacerlo que derrote a varios enemigos a la vez y sea más o menos indirecta. Este fuego es un fuego descontrolado, que en el mundo de Mildred seguramente le alcanzaría a Voldemort también, tarde o temprano, pero que conseguiría matar a su enemiga y a todos sus dibujos. La única forma de que Mildred se salvara en este caso, creo que sería si usara Reversus Revolver para desaparecer las llamas, que si bien en el mundo de Harry Potter no se pueden detener mediante hechizos convencionales, en el de Mildred podría tener una pequeña chance de funcionar. Pero en caso de que no, Mildred tendría que transformar a Voldemort en caracol antes de que éste desate las llamas. Pero debido a la velocidad de Voldemort para desaparecer, sería difícil darle, si no es justo, mientras las está conjurando. Aunque para este momento ella tendría que defenderse del fuego. Aquí Mildred tendría que acudir a la Mythocopia, con la cual podría convocar a una criatura mitológica de manera más rápida que dibujando. Y así summonaría a la no invitada, bruja malvada de los mitos que es inmune a la más poderosa magia, y podría petrificar a Voldemort, tal como mata el basilisco, prácticamente al instante. Y además ella tiene inmunidad mágica. Pero en caso de que la no invitada no sea capaz de vencer al Señor Oscuro, o que la Mythocopia sea quemada por las llamas del Fiendfyre, Mildred tiene un último y ganador as bajo la manga. Pues gracias a haber salvado de morir a Miss Hardroom durante un viaje a la mansión de su amigo Rowan Webb, Mildred halla un tesoro, el cual pertenece a un Lord Dragón que había estado encerrado. Pero un amigo de Mildred lo libera. El Lord Dragón quiere destruir a todo mundo por robarle su tesoro, pero Mildred logra mostrarle que su tesoro está intacto y recién descubierto, y que se lo entregarán íntegro, aunque el Lord Dragón decide regalarle un talismán por su valentía y la felicidad de ser libre y tener su tesoro de vuelta. Este talismán lo conservó, y si es capaz de resistir las llamas de un Lord Dragón, es muy probable que pueda, si bien no destruir, sí resistir las del fuego demoníaco. El tiempo suficiente como para que Mildred transforme a Voldemort en sapo, o se equivoque de hechizo por los nervios y lo transforme en un puerquito. Cualquiera sirve, y podría hacerlo siempre que sus intenciones sean la autodefensa, con ayuda de los dibujos, o incluso que olvide que lo trae puesto, cosa que sería muy Mildred de su parte, para que así Voldemort no pueda ver sus intenciones con la legremancia, de manera que si Voldy surca el océano de su mente, eso sea lo que vea. Y así que el talismán permanezca oculto hasta el final, momento en el que, usando el factor sorpresa, mientras Voldemort se concentra para lanzar el Fiendfyre, ella haga su hechizo insignia y el Señor Oscuro termine, sin poder transformarse de regreso, convertido en un animal. Con el pasar de los años, las personas que han sido transformadas olvidan incluso sus nombres, así que Voldemort quedaría desarmado, sin poder usar magia y ni siquiera podría agarrar la varita con sus pequeñas pezuñas todas tiernitas. Míralas, está bien bonito. Si bien Voldemort es un ser aterrador, no hay que olvidar que mucho más antigua es la tradición de las brujas que te transforman en sapito si no le das like al video o si no ves los beneficios de ser miembro del canal y consideras unirte para apoyar este tipo de videos. Bueno, pues esta batalla se desarrollaría más o menos así. Voldemort ya está en su forma prime de la primera guerra mágica, la misma que tuvo cuando mató a los Potter. Escucha sobre la profecía, de alguna manera, mezclando un poco ambos mundos. Y va a matar a Mildred. Sabedor de las reglas del mundo de Mildred, decide usar el basilisco, que digamos sí pudo obtener porque Hogwarts sí existe en este mundo. Y si bien crear al basilisco podría ser algo que te rebote, Voldemort no lo creó, él simplemente lo empieza a controlar. Así que lo tiene, lo usa y además junta algunas serpientes para su ataque, creyéndose invencible como siempre. Así que no resultaría raro ni siquiera que fuese solo. Y así Mildred gana algo de tiempo cuando Voldemort se adentra a la Academia Cackle sin mucho problema. Y aquí debemos admitir que a todas luces Voldemort mataría a varias de las alumnas de la Academia Cackle si nadie se entera de la profecía más que él. Y Mildred ni siquiera sabría que Voldemort va tras él. Pero como aquí no nos gusta matar personajes a lo puro menso, y para ser justos y que la batalla sea equivalente, sea equiparable, que estén en las mismas condiciones, al menos al principio, para poder pelear, si él se enteró,
pues también las brujas se enteran. ¿Por qué no? O sea, si él pudo, porque ellas no. Y así se preparan para la lucha, de manera justa, en la que las brujas se colocarían en posiciones estratégicas y volando con la escoba para transformar a las serpientes de Voldy. Y ya de paso, pues incluyamos a los mortífagos. Si Mildred va a tener apoyo de sus compañeras, que Voldemort tenga apoyo de los mortífagos. No se me hace muy interesante hacerlo porque, exceptuando a Bartemius Crouch Jr., todos los mortífagos son como mini Voldemorts. Hacen prácticamente lo mismo, nada más que están un poco más o menos locos. En cuanto a habilidades, son muy similares, pero no tienen las mejores de Voldemort. Pero pues igual tienen el Avada Kedavra, así que termina siendo igual. Son como Cell Juniors y clones de Voldemort y con menor cantidad de fuerza. Pero bueno, hay algunos que tienen alguna que otra habilidad que podría ser muy buena en esta batalla. Así que, aunque Voldemort podría ir solo, sí los lleva, a pesar de estar confiado, y se ven así enfrentados a las brujas, lanzándose hechizos entre ellos, mientras que las brujas tratan de transformar al basilisco, pero no lo logran, ya que la bestia se ve inmune ante esto. Sin embargo, no logra matar a nadie con su mirada, pues Miss Hardroom, la bruja más poderosa de la Academia Cackle, le hace frente desde el primer momento, encargándose de, con poderosos rayos y ayudándose de su espejo mágico que lleva a todos sitios para verle, dejar ciego al basilisco, cosa que logra apenas, pero lamentablemente cae petrificada, así que ya no podrá luchar más en esta batalla. Voldemort y sus mortífagos se desesperan y empiezan a matar con Avada Kedavra, porque en el infinito ego de Lord Voldemort cree que puede superar la naturaleza de la magia. Las brujas esquivan usando la escoba tal y como han sido enseñadas, y es allí donde las brujas de la Academia Cackle se tapan los oídos y usan una extraña campana que petrifica a quien la escucha. Voldemort ve esto y apenas si logra defenderse usando Protector, y hasta es capaz de salvar a algunos de sus mortífagos, cuando del castillo sale la no invitada al patio de la academia, y tanto las serpientes como mortífagos son petrificados al instante. Y aunque le lanzan toda clase de maldiciones, esta bruja mítica es extremadamente resistente hasta lo más mortal, y solamente el basilisco, atacándola con los colmillos, es capaz de derrotarla antes de que Voldy se quede sin nadie. Mientras esta batalla se da, el que no debe ser nombrado logra adentrarse al castillo, por lo que las brujas se ocultan y dejan el paso libre al gran salón, tal como habían planeado, donde Mildred Hubble espera al señor oscuro, quien nada más llegar, volando sin escoba, le ataca con una Avada Kedavra y destruye a Mildred sin que ésta pueda ni meter las manos. Y así, Lord Voldemort ha derrotado a Mildred. O eso diríamos si no fuera porque se trataba de un dibujo hecho por Mildred, quien ahora lanza el hechizo de transformación al Señor Tenebroso, quien, a pesar de ser atacado por sorpresa, logra esquivar usando la desaparición, y aparece estratégicamente para hacerle frente a la verdadera Mildred. Usando Legeremancia, trata de leer las intenciones de esta, y ve que lo único que se le ocurre a la niña torpe es volver a tratar de transformarlo, por lo que deciden lanzar el fuego maligno para acabar con todas las brujas del castillo, incluyendo a la petrificada Miss Hart, sabedor de que podrá hacerlo más rápido de lo que Mildred va a recitar todo el hechizo para transformarlo, y así lo lanza hacia nuestra heroína, quien, aunque mareada, recita el hechizo de transformación de nuevo, aunque el fuego va directo hacia ella, pero el talismán del Lord Dragón le protege. Y durante esos breves instantes en los que Voldemort apenas si puede verla por las llamas, Mildred logra lanzar la maldición y transforma a Voldemort en un caracol, pues esta es la mejor opción para que no escape. Sin embargo, las llamas no se detienen, y aunque Mildred trata de deshacer la maldición, simplemente no para. Las llamas están vivas y empiezan a perseguirla por el castillo, por lo que las brujas salen de la academia, salvan a aquellas que están heridas y deben dejar a aquellas que han perdido ya la vida. El fuego se expande por todos sitios, quemando horriblemente la Academia Cackle, y solo cuando las sobrevivientes y hasta alguno que otro mortífago, con tal de sobrevivir a las llamas, entre todos estos usan el hechizo Reversus Revolvo, sumando las fuerzas de todos. Solamente allí es cuando pueden detener el fuego y terminar esta horrible y sangrienta batalla. Aunque con muchas pérdidas y daños, después de esta guerra mágica, Voldemort
el caracol ha sido achicharrado y al no haber podido crear sus Horcruxes ya no puede regresar. Esta es la historia que se me ocurre a mí. Puede tener agujeros de guión, puede omitir detalles, puedo no estar tomando en cuenta alguna cosa, y si es así, pues te pido disculpas. Pero todavía debemos hacer algunas aclaraciones. La primera es que dudo que haya mortífagos en el mundo de Mildred. Pero bueno, si existe Hogwarts, él tendrá sus mortífagos. También es que dudo que Voldemort pueda llegar a tener tanto poder como lo tuvo en el mundo de Harry Potter. Y como cualquier bruja en este mundo puede transformar a otros si es en defensa propia, sumado a que si el que no debe ser nombrado trata de hacer un Horcrux, le va a reventar en la cara y él solito se va a despellejar. Todos estos hechos hacen que Mildred de la serie de 1998 resulte ganadora de este enfrentamiento. Ya sea sola o acompañada, ya sea Voldemort con sus mortífagos o Voldemort contra ella sola, creo que el final sería lo mismo. Y ni hablar de su versión adulta, la cual ya es capaz de desaparecer como lo hacía la maestra Hardbroom, y había afinado sus habilidades con los dibujos hasta el punto de, como ya dije, engañar al ojo avisor. Que si te estás preguntando cómo es que pudo Mildred engañar al ojo avisor y no tener consecuencias, te informo que sí tuvo consecuencias. Literal, el chavo que le gustaba se fue con su peor enemiga, quien recientemente le había pedido disculpas falsas. Así que sí, la magia no puede usarse para tus fines egoístas. Y así que esta Mildred adulta, que probablemente sea extremadamente poderosa, podría en su mundo derrotar a Voldemort si luchan. Puede ser que Voldemort haga unos planes, no sé, un mortífago use una poción multijugos para adentrarse a la academia y matar a Mildred, pero si no lo hizo con Harry Potter, ¿por qué lo va a hacer con ella? No sería justo, no sería lo que el personaje hizo en su historia. Sin embargo, otra historia sería si Voldemort de los libros o de las películas se enfrenta a la Millie de los libros. Aquí sí que sería difícil para las niñas de la Academia Cackle el confrontarlo. Y como se nos da la idea de un karma mágico, pero no es especificado como en la serie, es decir, no hay una regla como tal que esté escrita y que sea hasta un efecto conocido, pues aquí Voldemort sí podría hacer los Horcruxes. Y ahí sí, ya con estas cosas sería muy difícil ganarle sin la información adecuada que tuvo Harry Potter. La única forma de vencerle sería agarrarlo por sorpresa para transformarlo y además esperar que tengas mucha suerte y con los años de encierro simplemente Voldemort se olvide de quién era y ya nunca se acuerde. Y de esta manera ya no haga atrocidades porque quede convertido en un animal y crea que es un animal. Se le olvide su persona por completo. Y aunque renazca o permanezca en el mundo, lo va a hacer pensando que es un animal. Y la última esperanza de la Mildred de los libros, que se enfrenta a un Voldemort en su prime con Horcruxes, sería pedirle a la estrella fugaz que Voldemort sea vencido o que se vuelva bueno o que recapacite de su vida o que consiga un buen psicólogo. Pero más allá de estas dos posibilidades, el resultado de Voldemort contra la Mildred de los libros es incierto si luchan en el mundo de Millie. Va a depender de quién sea más rápido, de quién tenga más suerte, porque si no logran transformarlo en animal a tiempo, él te va a matar. Así que se necesitaría una bruja muy rápida y poderosa como Miss Harp. O Millie tendría que tener mucha suerte, como ya la ha tenido desde el primer libro. Que sea ella quien encuentre a Voldemort y no al revés. Ahí sí el resultado yo no lo puedo hacer. Sin embargo, admito que Voldemort tendría las de ganar. Ahora, si la lucha fuera en el mundo de Harry Potter, Mildred solo podría ganar si le pasara algo similar a lo que le ocurrió a Harry Potter. Pero en cualquier otro caso, si su historia no es similar, si no tiene las mismas ayudas, lamentablemente, si la batalla es en su mundo, como ya dijimos, y estamos en la serie, ganaría, sin duda. Si la batalla es en su mundo, pero estamos en los libros, ya es una moneda al aire. Sin embargo, si la batalla es en el mundo de Harry Potter, bajo sus reglas, de este mundo mágico,
Mildred estaría expuesta a morir, ya que el mundo mágico de Harry Potter es tan vil y despiadado como el nuestro. Así que, ya sea la Mildred de la serie o la del libro, si la lucha es en el mundo de Potter, allí sí, no hay de otra. Lamento decir que aunque pueda oponer resistencia, aunque fuera adulta y desapareciera, Mildred lo más probable es que pierda. Así que sus únicas opciones serían escapar toda la vida o aliarse con Potter, que como él es el protagonista, pues no se va a morir. Ya sé que en los comentarios alguien va a decir que me olvidé de tal o cual poder o tal o cual cosa, pero pues relajémonos, es un video para divertirnos y sobre todo es un video para los fans de La Bruja Desastrosa. Nada más, no es algo canon, ni tampoco estoy imponiendo mis ideas a nadie, solo es mi opinión y lo que me imaginé en una tarde de sentarme a escribir esto. Pero me interesa mucho saber tu opinión y saber si quieres que haga más videos de La Bruja Desastrosa, la cual me gusta muchísimo y tengo muchas más cosas que decir sobre ella. También te vuelvo a invitar a los miembros del canal si quieres apoyar mis videos y sin más que agregar, te deseo muy buen día y muy feliz año 2026. Gracias.